La noche explica gráficamente por qué las autoridades nucleares están en alerta por la afectación de la vasija número 2 del reactor nuclear de Fukushima. Tras la tercera explosión registrada esta noche, diferentes voces de alerta ante lo que puede pasar en las próximas horas. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, las alertas de diferente nivel que emiten autoridades del mundo entero sobre la crisis nuclear en Japón. Apocalipsis, dice el comisario de Energía de la Unión Europea. Estamos hablando de apocalipsis y creo que la palabra está bien elegida. Nivel 6 de alerta sobre una escala de 7 decreta la Autoridad de la Seguridad Nuclear de Francia al referirse a la explosión del reactor número 2 el pasado lunes, que pudo generar una fisura en la vasija, según dice el gobierno japonés, y que es la cámara de concreto, circonio y acero inoxidable que guarda en su interior el núcleo o barras de uranio enriquecido. Estamos en una situación entre Three Mile Island y Chernóbil, así que estamos frente a una catástrofe completamente evidente. Es un Chernóbil a cámara lenta, aseguró el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eduardo Rodríguez Farré. Se trata de la Agencia Estatal Española, siendo la mayor institución pública en España dedicada a la investigación científica. Cada día está explotando un reactor y aunque se diga que se está conteniendo, la situación va a peor y hay muchos ingenieros internacionales que aseguran que está descontrolada. Realmente el temor es de un accidente grave, lento pero que va en aumento y en el que ya se está diseminando radiactividad. Mientras tanto, las autoridades en Japón reconocen la crisis, aceptan que desde que declararon la emergencia, con el paso de las horas la situación tiende a empeorar, que los niveles de radiactividad crecen, que hay fugas de partículas en el aire y que la nube radiactiva llega a 240 kilómetros de Fukushima. Pero definitivamente Japón no comparte las alarmas más extremistas como Chernóbil, Apocalipsis o la alerta 6. Hubo explosiones de hidrógeno en los reactores 1 y 3 y se produjo un incendio en el reactor 4. La radiación está en un nivel muy alto. Sin embargo, la evacuación ha sido ampliada a 30 kilómetros, pero el representante de la Organización Internacional de la Energía Atómica, anexo al sistema de las Naciones Unidas, pese a que el lunes dijo que Fukushima no era otro Chernóbil, ahora sí dice que es inquietante lo que está sucediendo por los últimos incidentes. Algunos eventos han variado en las últimas horas, incluyendo el fuego en uno de los reactores y una subsecuente liberación de radiación. También existe ahora el riesgo de daño en una cámara de supresión. Asimismo, hay una posibilidad de daño en el núcleo de la unidad número 2 de la planta de Daiichi en Fukushima. El daño se estima que afecta a menos del 5% del combustible. El punto clave tras el terremoto y el tsunami en Japón del pasado 11 de marzo, que ha dejado hasta ahora una cifra estimada de 10.000 personas entre muertos y desaparecidos, sigue temblando. Más de 211 réplicas ellos han vivido en la isla y una de ellas es en Fukushima de más de 6 grados, sitio en el que precisamente está desencadenándose esta fuga de partículas radiactivas. Urgimos a todos los que se encuentran en un área de 20 kilómetros a la redonda de la planta de Fukushima a que evacúen inmediatamente. Para las áreas entre los 20 y 30 kilómetros, dependiendo de cómo evolucione la situación, les pedimos que se mantengan en sus casas u oficinas. El punto clave tras el terremoto y tsunami de Japón, los reactores 1, 2, 3 y 4 de la planta nuclear de Fukushima comenzaron a registrar serios inconvenientes. El calentamiento de agua para producir vapor y mover turbinas es el principio esencial de cualquier generador de energía. Así sucede con las instalaciones nucleares como la que está en emergencia en Fukushima. El periodista Carlos Zanabria del programa La Noche, basado en consultas con prestigiosos científicos nucleares de América Latina, explica cómo funciona la planta de Fukushima.
Fukushima 1 tiene una potencia combinada de 4.7 gigawatts, lo que hace de esta instalación una de las 25 mayores centrales de energía nuclear en el mundo. Así están ubicados sus 6 reactores, 4 de ellos cerca a la costa y que recibieron la fuerza del tsunami del 11 de marzo. Son los que han ocasionado la crisis nuclear que mantiene al mundo en vilo. Los otros ubicados más al norte no fueron impactados por el maremoto y están apagados desde el momento del sismo. Según el prestigioso profesor latinoamericano Luis Fernando Cristancho, Japón utiliza energía nuclear porque posee pocos recursos naturales para generar electricidad. El objetivo de un reactor nuclear es el mismo objetivo en términos de generar energía eléctrica. Es el mismo objetivo que tiene una represa o que tiene una generadora de energía eléctrica en la que se quema carbón, por ejemplo. Las plantas nucleares funcionan por la fisión y posterior reacción en cadena del átomo de uranio enriquecido dentro de una piscina con agua. Todo esto sucede dentro de un reactor nuclear protegido por una vasija construida en concreto, acero y circonio. El núcleo es una pequeña granada. Al moverse las partículas de la granada dentro de agua, muchos, pero 10 a la 14, o sea, millones de estos sucediendo, moviéndose en el agua, la calientan. Cada reactor tiene un sistema de protección, son las barras de control. Su función dentro de la instalación es detener la reacción en cadena. Una vez detenida el agua dentro del reactor debe enfriarse por un circuito de refrigeración. Porque si se les deja a su devenir por sí mismas, simplemente se van a recalentar y puede suceder lo que se está teniendo ahora, que se fundan. La planta Fukushima 1 genera al año más de 29.000 gigawatts por hora, suficiente energía para mantener encendidos 66.500 millones de televisores de 32 pulgadas cada año. En París, en Francia, saludamos a Luis Chavarri, director de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. Señor Chavarri, bienvenido al programa La Noche, es un placer escucharle. Muy buenas noches. Todos nos preguntamos, lo que está pasando en Fukushima, ¿es apocalipsis, es alerta 6, es un Chernobyl en cámara lenta? ¿Usted qué cree? No, yo creo que no hay que exagerar la situación es muy grave, pero desde luego no tiene nada que ver con Chernobyl. La auténtica catástrofe que ha sucedido en Japón son los miles de muertos del terremoto y del tsunami. Afortunadamente, por ahora no ha habido ninguna persona, con la información que tenemos, que haya muerto por radiación. Y hay millares de muertos en el país. Pero puede llegar a ser, es decir, en ese momento estamos asistiendo a explosiones diarias en los reactores. Hasta el momento las autoridades japonesas solamente advierten que en el reactor 2 podría haberse visto afectada la vasija o ese contenedor primario del núcleo y que quizá también, según la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas, pudo haber averiado el núcleo. Si sigue esta cadena de explosiones y definitivamente no logran controlar la central nuclear, ¿podríamos llegar a ese extremo, a lo que vivieron en Chernobyl? No, yo creo que no. Las diferencias entre este accidente, por muy importante que es, y las del accidente de Chernóbil son muy grandes. Hay que tener en cuenta que en Chernóbil el reactor no pudo introducir sus barras de control y por lo tanto estuvo generando una cantidad de energía de potencia, mientras que aquí inmediatamente se paró el reactor, las barras de control están en su sitio y solo se está teniendo que aliviar lo que se llama el calor de decaimiento. Además, Chernóbil no tenía esas vasijas de contención ni un edificio de contención y este reactor sí lo tiene. Es cierto que nos preocupan dos cosas que pueden hacer que siga creciendo el accidente, que son la posibilidad de unas fisuras en el recinto de la contención del reactor número 2 y además la situación precaria en que están trabajando los 50 operarios que se mantienen en la central. Pero desde luego, incluso en la peor situación, Chernóbil no puede ser. También quiero que me acompañe, señor Luis Chavarri, a hablar con Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, está en Madrid. Señor Bravo, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Greenpeace está midiendo esta alerta, ¿en qué nivel? Es decir, ¿creen en ese nivel 6 o también piensan que esto ha sido una declaración exagerada?
No, desde luego, siguiendo los criterios que marca la escala internacional de sucesos nucleares, parece ya bastante claro que es un accidente de nivel 6, lo que se llama un accidente serio, por las repercusiones que ya ha tenido con respecto a al deterioro de la defensa de la seguridad de la central, el impacto a los trabajadores y el impacto al medio ambiente y a la salud de las personas que viven en el exterior. Ya se sabe perfectamente que ha salido bastante radiactividad, se han medido niveles muy elevados en algunos momentos en los alrededores de la planta, niveles incluso 10.000 veces superiores a lo permitido. Dentro de la planta, efectivamente, los trabajadores han tenido que ser evacuados en la mayor parte, quedan 50 que estarán recibiendo pues, dosis radiactivas importantes, y la radiactividad que ha salido al medio ambiente como consecuencia bien de las explosiones, del incendio que ha habido y también de la liberación voluntaria que se ha hecho para tratar de rebajar la presión dentro de la vasija de los reactores que tienen problemas, pues esta radiación ya ha sido detectada a bastante distancia de las plantas. Se ha detectado pues también en Tokio, que está a 200 kilómetros, y por lo tanto podemos decir que ya hay un alcance que no es solo local, es un impacto más general con un daño grave y serio a los reactores. Por lo tanto, sin duda alguna, creemos que estamos en un nivel 6. También es verdad que estamos de acuerdo que en el momento actual, por lo menos, las circunstancias y las consecuencias que podrían derivarse del accidente en esta situación están todavía lejos de lo que fue Chernobyl, que fue un accidente muy grave con emisión de cientos de miles de curios de radiactividad al exterior, con unas condiciones diferentes, pero no significa eso que este accidente no sea grave. La verdad es que parece que al comparar con Chernobyl, al no ser Chernobyl, pues hay gente que está diciendo que no tiene casi ninguna importancia, cuando lo que es cierto es que aunque no haya muerto nadie por consecuencia de reactividad ahora mismo, afortunadamente, lo cierto es que el impacto de la reactividad, como el señor Echavarri sabe, va a notarse a medio y largo plazo. También pasó en Chernobyl, que murieron pues una cincuentena de personas, de bomberos, que recibieron dosis enormes de radiación y murieron de síndrome de radiación aguda, pero las decenas de miles de personas que han muerto en los años siguientes como consecuencia de las enfermedades que han cogido por culpa de la radiación, pues han muerto en estos años que han transcurrido. Por lo tanto, los efectos del accidente nuclear se van a tener que comprobar a medio y largo plazo. Señor Echavarri, me gustaría conocer, en su opinión, ¿en cuánto tiempo se va a conocer el impacto de esta radiactividad que ya se sabe está en niveles superiores? El mismo gobierno japonés, pese a que dice que no quiere ser alarmista y no está con aquellos que lo están llevando hasta este extremo, sí aceptan que efectivamente la situación está empeorando y puede seguir empeorando. ¿En cuánto tiempo se puede sentir este impacto en la gente que ha estado ahí expuesta? Bueno, hay dos tipos de personas, son los operadores que están dentro de la central, que son los que están más expuestos, y el público en general. Con la evacuación que se ha realizado, que ha sido una evacuación masiva, la posibilidad de que la radiación tenga un impacto directo en muchísima gente es muy limitado. Los valores de radiación que se conocen todavía no están a la altura de causar un efecto directo en las personas. Yo creo que lo que hay que hacer primero es conseguir enfriar los reactores a lo que se llama a una parada segura, a una parada fría. Eso es lo más importante, y conseguir que no se siga emitiendo radiación por parte de la central. En el momento en que ya no se siga emitiendo radiación es cuando se podrá hacer una evaluación total de cuál han sido el total de la radiación que se ha emitido. Es cierto que se han notado a bastante distancia los efectos de la radiación, pero a niveles todavía muy bajos. Por eso lo que es importante son todas las acciones que están teniendo los operadores para tratar de evitar que se siga emitiendo radiación. Hasta ese momento, y eso puede durar todavía en función de la situación que está en la central, todavía unos días, hasta ese momento no se sabrá de verdad cuál es el efecto global o la cantidad de radiación que se ha emitido.
Diversos científicos en el mundo hicieron un llamado incluso a los ciudadanos para que no entren en pánico ante la posibilidad de una fusión nuclear, y ojo al término porque lo vamos a explicar ahí en la planta, en la central nuclear de Fukushima. Dicen que de producirse este evento puede ser controlado y en ningún caso provocaría una explosión en el área. También dicen que no son comparables estos hechos de Fukushima con los de Chernobyl, en eso todos coinciden. Recordemos que esto sucedió en Ucrania, fue el peor accidente nuclear de la historia ocurrido en 1986. Lo que sí temen todos es que la fuga de material radiactiva puede ocasionar daños irreversibles en los habitantes y en el medio ambiente expuesto pues a este escape. Carlos Sanabria, en compañía también de estos científicos de América Latina, explican qué es la fusión nuclear y sus efectos.